Que Dios bendiga al pueblo. Estamos alegres, hermanos. ¿Verdad que Dios es bueno? Y sabe una cosa, aquel Cristo que fue encontrado por Cleofas y el otro que iban para Emaús, ese es el mismo Cristo que hemos visto en esta noche dar un testimonio de las proezas que Él es capaz de hacer cuando el pueblo se somete, cuando el pueblo cree y cuando el pueblo camina buscando la bendición de Dios. Gloria a Dios, déselo para el Señor porque Él es el que se lo merece todo. Gloria damos a Dios. Dios es bueno. Dios está hablando al corazón del pecador, al corazón del impío, al corazón de aquel que todavía está medio rebelde, ¿verdad? La rebelión no le gusta al Señor. La rebelión la castigan las leyes de la tierra y la rebelión la castiga Dios también, ¿verdad? No nos dejemos engañar por las palabras convincentes de algunas personas que dicen que no, que Dios es amor y que aunque la Biblia diga que es fuego consumidor, jamás va a hacer algo para permitir la muerte del hombre. Yo quiero decirle que un hombre, aunque viva, si en él no hay soplo de vida espiritual, no hay presencia del Espíritu de Dios, ese hombre está muerto, porque no hay vida, no hay esperanza. Y esa es la situación que se da cuando nosotros esperamos ver las cosas, queremos ver las añadiduras antes de rendir nuestro corazón a Cristo. Cuando la ciencia dijo no, cuando la ciencia le dijo a hermana Heidi hasta aquí, Dios le dijo no porque no es mi tiempo. Dios es el que da la vida y Dios es el que tiene la potestad para quitarla. Porque al Señor le plació decir en esta noche, he aquí que yo les doy vida y les doy vida en abundancia. Amén. Ese es al Dios al que yo le creo. Ese es al Dios al que yo le ruego que nunca me vaya a velar los ojos para dejar de verlo. Porque separados de Dios nada somos. Separados de Dios nada podemos hacer. Aunque seamos elocuentes, aunque seamos trinqueteros para presentarle la palabra de Dios con el propósito de obtener ganancias deshonestas. No, mi querido amigo, aquí está en una iglesia a donde le vamos a predicar la palabra de Dios, la que redarguye, la que transforma, la que convierte el corazón del pecador a un corazón arrepentido y un hombre bendecido. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es enriquecer a nadie. El propósito de la iglesia no es hacer un buen actor a nadie. No es hacer buenos cantantes. Si ustedes se dan cuenta, amada iglesia, en este altar se siente la presencia de Dios porque los que adoran a Dios en la congregación buscan la presencia de Dios. ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Pero tanta va al cántaro al agua que al fin se rompe. Amén. Y a eso se debe que podemos ver estas bendiciones. Yo no sé si usted se goza cantándole al Señor, que si el mundo en vez de rosas le da espinas, no se preocupe, que el Señor tiene un jardín lleno de rosales y no hay espinas, ahí todas son rosas. Amén. Pero el negocio con el Señor es dando y dando. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios. Aunque es vigilia, yo traigo una predicación, espero que sea breve. ¿Verdad? No soy de aquellos que se agarran 4 horas para predicar la palabra, para hacer un montón de peripecias y lo que hacen es aburrir al pueblo. Yo solamente vengo a decirles que esta noche vamos a hablar de 2 personajes que caminando tristemente de un lugar a Emaús fueron acompañados del mismo Cristo que había resucitado. Porque Cristo no está muerto, Cristo vive y Cristo quiere vivir en su corazón.
Cristo no quiere vivir solamente en la alegría de la alabanza, en la alegría que se produce al cantar, en la alegría que se siente de escuchar esas notas que deleitan al oído del hombre. Cristo quiere vivir en su corazón aún en medio de la adversidad. Testimonio nos ha dado en esta noche que aquel que cree en Él será bendecido y le dará vida en abundancia. Amén. Amada iglesia, póngase sobre sus pies. Y antes que se me olvide, el título de esta predicación va a ser Sigue caminando y hallarás a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de San Lucas, en su capítulo número 24 y su versículo 25. Cuando lo tenga me lo hace saber con un amén, amada iglesia. Lucas 24, versículo 25. Y la palabra del Señor dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, o sea, entró Jesucristo, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Incline su rostro, amada iglesia, y oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre, por el gozo que nos has dado de estar en tu templo, Señor, glorificando tu nombre, teniendo este gozo tan grande en nuestro corazón. Ahora, Padre, llénanos también con tu palabra. Señor, que esta palabra venga, Padre, a redarguir la vida de todos, a traer, Señor, bendición y no castigo, sino que esperamos, Señor, ver como aquellos dos hombres la presencia de nuestro amado Jesucristo juntamente a nosotros, Padre, acompañándonos a donde quiera que vamos. Y por eso te ruego, Padre, que nos des a cada uno la fortaleza para caminar, mi Dios, íntegramente delante de ti, Señor, para ser dignos merecedores de tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Honra, gloria y alabanzas a tu nombre. Amén. Puede sentarse, amada iglesia, no se me vaya a dormir. En la actualidad, amada iglesia, estamos viendo una humanidad preocupada por todo, menos por la salvación, menos por las cosas espirituales. Hay muchos que se dedican a las cosas espirituales, pero es en la brujería, ¿verdad? En las cosas esotéricas, que de Cristo no tienen nada, porque el Señor Jesucristo dijo que los brujos son malditos y que no van al reino de los cielos, a menos que se arrepientan. Lo mismo que usted, amado hermano, si usted está caído, si usted no ha recibido a Cristo, yo quiero presentárselo en esta noche porque Él vive, reina y quiere salvarle. Esta es una noche que Dios ha preparado para que aquel inconverso o para que aquel que está separado del camino de Cristo, como Cleofas y el otro, esta noche empiecen a caminar para buscar a Cristo, y Cristo se va a unir a cualquiera que venga en el camino. Por eso es que la predicación tiene como título: sigue caminando y hallarás a Cristo.
Pero déjeme decirle que si usted viene a buscar a Cristo, pero sigue pensando en la violencia que hay allá afuera, y lo que es peor, si usted en lugar de venir a adorar a Cristo, viene a pensar qué puedo hacer para comprar el chompipe de la noche del pavo. Eso está fuera de foco. Yo le aseguro a usted que si usted viene a Cristo, si usted se postra delante de Él, no va a haber un pavo en su mesa, sino que van a haber chompipes vivos y preparados. Amén. Porque esa es la sobreabundancia que el Señor ha prometido. Pero el Señor no le cumple nada a los incrédulos. Al contrario, el Señor dice que por haber sido tibio y no frío ni caliente, le va a vomitar de su boca. Entonces el Señor, cuando aquellos iban caminando, iban platicando, no dice aquí qué cosas iban platicando, pero ciertamente era de Cristo que iban hablando. Probablemente iban diciendo, han matado a un justo, han matado a un hombre sin mancha por causa de nosotros, que estamos más hediondos que los canchinflines de la Navidad. Porque el pecado hiede. El pecado hiede a azufre porque lo provoca el diablo y el diablo huele a azufre. Amén. Algunos de ustedes, si alguna vez estuvieron en un antro de brujería, se dieron cuenta que ahí se sienten unos olores chuecos. Yo una vez me fui de metiche con una vieja que andaba embrujando al marido. Porque las mujeres quieren rendido al hombre ante sus pies, pero porque ellas son gallas, dice, gallas, son buenas, son fuertes. Con su fortaleza usted no rinde a un hombre a sus pies, pero con su buena conducta sí. Con su comprensión sí, con su obediencia sí, con su participación en la casa sin refunfuñar, usted se va a ganar el corazón y todo el cuerpo de su marido. Pero viejas brinconas, lo que se llevan es un colombiano, y no un colombiano de Colombia, un ojo morado. Amén. Porque enfadan al hombre, y el hombre enojado ya es animal, le va a dar un golpe, ¿sí? Entonces esta es la noche que Dios ha preparado para que con la sabiduría de lo alto usted y yo caminemos, porque el Señor Jesucristo nos va a encontrar en algún área del camino y entonces vamos a tener la presencia de la victoria para cada uno en nuestra vida. Amén. Y de esas cosas iban hablando ellos cuando dice la Biblia que Jesucristo se les apareó en el camino. Y les preguntó que qué iban hablando. Y le preguntaron ellos, dándosela de muy conocedores de toda la situación, que eres tú el único forastero en el área que no sabe de las cosas que han pasado. Y les preguntó Cristo, pero no se les había presentado como Jesucristo porque Él quería conocer los pensamientos de ellos. Él quería conocer lo que ellos sentían en su corazón por Él. Y cuando ellos empezaron a hablar, entonces Él accedió a acompañarlos, pero los regañó. Yo no sé por qué la iglesia se enoja cuando el Señor regaña desde acá del micrófono. Porque el Señor regaña. El Señor llama la atención. El Señor quiere un pueblo santo. El Señor quiere perseverantes, no vagos espirituales. El Señor no quiere que usted venga cada 20 días. Si usted quiere venir así en esos periodos de tiempo, es asunto suyo. Pero yo le digo que el corazón de Dios no se va a mover a misericordia cuando Él siente que solamente es un plato de mesa para cuando hay hambre nada más. Damos la gloria a Dios, hermanos. Cuando ellos le contaron ya lo que había sucedido, y vio que en ellos todavía seguía habiendo incredulidad, ahí les da la amonestación, porque el Señor amonesta, el Señor exhorta, el Señor disciplina, el Señor tiene condiciones para su pueblo. Si no me lo cree, vaya y lea todo el capítulo de Deuteronomio número 28. Y usted va a encontrar ahí que tiene hartas bendiciones, dicen los peruanos. Muchas bendiciones, pero
le tengo malas noticias, que si usted no hace como Dios dice, del versículo 15 en adelante, ahí le espera un derrotero de pura miseria. Amén. Pues entonces el Señor les dijo: ¿cómo es posible que ustedes sean de un oído y de un corazón tan haragán, tan retardado, para no darse cuenta que estaba establecido? ¿Cuántas veces yo les hablé a ustedes cuando estuve con ustedes predicando las buenas nuevas de salvación? Pero seguían sin darse cuenta. Seguían sin darse cuenta. Les mencionó a Moisés, les mencionó a los profetas. Y en algunas iglesias no les gusta que hablen de los profetas porque esos tiraban duro. Tenemos a mi hermano Jeremías, tenemos a nuestro hermano Elías, a nuestro hermano Eliseo. Sí, eso no llevaban buenas nuevas nunca. Cuando se aparecían hasta les preguntaban: ¿qué? ¿Venís en paz ahora o venís a botar cabeza? Amén. Porque el que predica la palabra del Señor para salvación, ese va a tener harta, dicen los peruanos, harta oposición. Amén. Pero como yo no me ando postulando a la candidatura por la vicepresidencia, a la alcaldía municipal, ni a ningún puesto de un chuco político, le llamamos en Guatemala. Yo aquí le vengo a decir a usted que el Señor quiere que usted lo busque porque lo va a encontrar. Él ha prometido que lo va a encontrar. Y hay condiciones. Y ahí es a donde el Señor les habló de los profetas, y dice la palabra que llegaron a la aldea para donde iban, y él pretendiendo, él sabía todo lo que iba a pasar, él conocía todo lo que se iba a hablar, y sobre todo él sabía lo que él quería hacer con aquellos dos en aquella noche. Y es lo mismo que quiere hacer con usted y conmigo en esta noche. Amén. Pero paguemos el precio. Si no ha venido a la iglesia algunas veces por irse a ver al Barcelona, que vino a jugar con el DC United y no vino a la iglesia esa noche, aquí es gratis la entrada. Pero hay que venirse, porque si no, fíjese que la Biblia habla de gente muy allegada a Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor a aquellos que se quedaban hasta por allá lejos porque iba a haber manjares? Pero el Señor se los dijo: no, si usted, como estos bolitos que están ahí en Langley Park, ellos se acercan y llegan pidiendo comida como que le han visto a uno cara de cocinera. Y el Señor les dijo que estos lo seguían por la comida, pero cuando el Señor ha elegido a alguien, como lo quiere elegir a usted y a mí en esta noche, Él habla bien claro. Y por eso pretendió Él como que Él proseguía su camino. Pero a aquellos ya les había encantado aquella conversación, porque les había hablado con dureza, les había hablado con fortaleza espiritual, con palabra de Dios, cuando les dijo que eran tardos y haraganes para escudriñar la voluntad de Dios. Entonces algo empezó a obrar el Espíritu Santo de Dios en ellos, y sintieron en su corazón el deseo, el anhelo de no separarse del maestro, y dice que le invitaron a entrar. Le propusieron que ya era tarde, que era peligroso caminar por aquellos caminos ya entrada la noche, y como el Señor, eso es lo que Él quería, como lo que quiere en esta noche, que al escuchar usted esta palabra reflexione y se vuelva al Señor o venga al Señor, que es un tanto mejor todavía. Amén. Y dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Empezaba a tornarse aquella situación en algo que iba a obrar de muchísima bendición. Porque aquellos hombres iban a saber que estaban hablando nada más y nada menos, no con un escatólogo, no vaya a confundirse, iban a estar hablando con el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Bienaventurados usted y yo que tenemos la oportunidad de congregarnos con el propósito de edificar nuestra vida en el que todo lo puede, en el que todo lo tiene y que nos quiere participar a nosotros de esas bendiciones. Amén. Amén, pueblo. Gloria a Dios. Y aconteció, dice, que estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando la Santa Cena tiene lugar, amado hermano, ¿no cree usted que vale la pena sinceramente estar a cuentas con Dios y pasar a recibir esa Santa Cena que va a ser de tanta bendición? O lo que es peor todavía, porque el que no puede y no pasa, Dios también lo sabe. Pero el que sabiendo que no puede pasar, pasa a recibir la Santa Cena, tenga cuidado que el Señor se lo va a decir. El Señor le va a hablar. Si le habló a través de una mula a Balaam, ¿cómo no nos va a hablar a nosotros a través de la palabra que aquí se predica? Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que nos muramos sin Cristo, ¿verdad? Porque Él quiere rescatar nuestras vidas de la condenación eterna. Pues cuando partió el pan y cuando habló aquellas palabras, que aquí no lo dice, pero si usted no ora por su alimento, usted ya se me hizo autosuficiente. Ya usted piensa que usted es demasiado gallo porque trabaja full time, part time y el otro time y que por eso es que come. ¿Sí? Déjeme decirle que esas fortunas, así como van, así se desaparecen. Dice el proverbio, ahí lo busca, dice el proverbio, que las riquezas llegadas con ligereza a la casa del hombre no obran para bien, van a obrar para mal, porque no permanecen para siempre. Gloria doy a Dios por esto, amén. Me acompaña dándole la gloria a Dios, hermano, amén. Cuando el Señor oraba por aquella comida, por aquel pan y aquel café, por el cual muchos de nosotros a veces no oramos, los ojos les fueron abiertos, sus oídos oyeron con claridad y su cerebro tuvo la oportunidad de interpretar aquella palabra, porque la habían escuchado. Usted que anda de capa caída, que escuchó las mieles del Evangelio, la dulce voz de Cristo y ahora anda llorando una desgracia, esta es la noche para que se levante y tenga la victoria que Dios quiere darle a usted en esta noche, amén. Porque aquí dice que les fueron abiertos sus ojos, les fueron abiertos sus oídos. ¿A cuántos el Señor nos ha abierto nuestros ojos y nuestros oídos y seguimos caprichosamente cerrando los ojos y tapando las orejas? Esta es una noche de reconciliación. Este mensaje no va para usted que se porta mal, es para la iglesia. Es para la iglesia porque cada uno sabe cómo está delante de Dios. Amén. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Claro, se acordaron cuando él predicaba allá en Galilea, cuando predicaba en el mar de Galilea, cuando predicaba en Capernaum, cuando predicaba en todos esos pueblos alrededor del lago de Galilea. Se acordaron porque la voz de Dios la vamos a recordar siempre, porque eso se llama redarguir del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que mucho farsante anda tergiversando, presentándolo de otra manera. No, el Espíritu de Dios que yo conozco es el que me dice: Chaparro, estás hablando mal, Chaparro, te estás portando mal, Chaparro, no estás haciendo como yo quiero que hagas. Así me habla Dios a mí. Ese es el Espíritu Santo de Dios que yo conozco, no el que presentan esos farsantes que brincan, que se revuelcan, que espumean. Yo veo, pero grotescamente mal y veo con desprecio esos mambos que hacen en las iglesias.
A mí un predicador de esos me dice, mire, tráigame aquel bote de basura. Le digo, mejor voy a traer un escoba y lo voy a sacar a usted de acá. Porque aquí vino uno y ya no vino más. ¿Y sabe por qué no vino? No vino más por la palabra que predicó. No se vayan a equivocar. A mí me encanta que la palabra de Dios toque mis puntos débiles para yo corregirlos. Fue porque pidió botes de basura. Y hubiera sido bien bonito echarlo a él en uno para llevarlo allá al parqueo de una vez. Porque quieren impresionar a la congregación lejos de presentarles a un Cristo resucitado. Amén. Gloria a Dios. Pues dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahora el Señor ya había hecho lo que tenía que hacer. Ya lo habían visto. Ya sabían que era Él. Lo habían visto con sus propios ojos que estaba vivo, que no estaba muerto, que ya no era un chisme, que ya no era un decir nada más, que Él había resucitado, y algunos otros opinaban que alguien había sacado el cuerpo y que lo había escondido. No, el Señor resucitó y vive y reina y viene. Y a eso se debe que el Señor no va a andar rogando a nadie. El Señor responde nuestras peticiones cuando nosotros lo merecemos. Amén. Pero dice que desapareció en la mismita vista de ellos. O sea, qué acto tan maravilloso, ¿verdad? Yo creo que si aquí viniera un mago de esos mañosos y aplica la telepatía, la translación y todos esos actos mañosos y se desaparece acá y después se vuelve a aparecer predicando, el pueblo le va a creer. Porque todavía el pueblo no se ha atrevido a leer la Biblia donde dice que si un ángel de Dios viniera predicando un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito, es basura del diablo. A mí esta es la palabra que me gusta y no solo predicarla, yo recibo lo mío cuando la palabra viene y toca áreas débiles de mi vida. Porque si usted está pensando que porque hablo recio, porque me esfuerzo para gritar, yo no tengo defectos, tengo muchos. Gracias a Dios que tengo una de las mejores esposas que hay en la vida y ha tenido confianza, ha tenido paciencia sobre todo, ¿sí? Así que si usted hace la prueba, ahí cuando yo tenga 100, usted va a tener 60. Amén. Porque vamos a platicar de eso dentro de 40 años. Pero si usted sigue siendo ese rebelde, gritón, antojadizo, mandón, o lo que es peor, si la mujer sigue siendo la que quiere llevar al títere para que levante las patas donde ella le dé la gana, eso no funciona. Eso no funciona. Allá en Guatemala, cuando yo iba a la iglesia católica de niño, escuché a un cura decir, esposa te doy, no una esclava. Esa palabra es fuerte. Ya le voy a decir a la mujer, dice que me haga unas tortillas. Y yo le preguntaría a la mujer de quién, porque para mí es mi esposa. ¿Verdad? Existe ese adjetivo copulativo, mi, de pertenencia, mi esposa, no la mujer. Pero bueno, esto ya se está saliendo del camino y yo quiero seguir en el camino. Yo quiero seguir en el camino porque en esta noche, como me encantaría que el Señor Jesucristo nos dijera aquí en la iglesia, ¿qué están haciendo? Si el Señor apareciera acá y nos preguntara, ¿qué están haciendo? ¿Qué le respondería a usted? Estoy haciendo tu obra, Señor. Y él le diría, buen siervo, buena sierva y fiel. Pero si usted que no anda muy bien le dijera, estoy haciendo esto, Señor, no te creo. No te creo, mentiroso. Porque ni a siervo inservible puede llegar. La Biblia lo dice de esa manera, hermanos. Yo no le estoy hablando nada que a mí me hayan enseñado en la escuela.
nada que a mí me haya enseñado un predicador. Yo le estoy hablando de lo que dice la Biblia. Porque a mí me gusta apegarme bastante para vivir como dice la Biblia. Al que yo busco agradar es a Dios. Y si con mis actitudes, basándome a la Biblia, le caigo mal a las personas, ese es problema de ellos, no mío. Porque mi deseo, mi anhelo es agradar a Dios. No solo aquí, no solo con este, a donde quiera que vaya, a donde quiera que esté. Que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Amén. Y cuando se desapareció de ellos, como el Señor se ha desaparecido de la vida de algunos, no porque Él quiera irse, sino porque lo han sacado. Ve, ya tiré la patada de karate. No, si me acuerdo todavía, sí. Pero muchos así patean al Señor Jesucristo de su lado, a donde los ha estado bendiciendo, a donde los ha estado presentando como hijos amados, a donde el sublime les ha dicho, como dijo el Señor, este es mi hijo amado, en este yo encuentro complacencia. Pero ¿qué pasó que se fue? Algunas veces yo sentía conmiseración por alguien que yo había visto en las mieles del evangelio glorificar a Dios, gozarse, llorando, gimiendo, pero después se fue hasta peleado de la iglesia. Y mire por lo que se enojó, porque no se le permitió ser el pastor de la iglesia. Casi nada, ¿verdad? O sea, qué bonito fuera, ¿verdad? Que ya le digamos, pastor, usted ya finish over here. Ahora va aquel. Como que el ministerio pastoral fuera algo hereditario. A este yo dejo porque a este me encanta. Este me lustra bien los zapatos. Este me invita a comer seguido. Este se desvive por atenderme. No, no es con favores que se gana el privilegio de ser pastor de una congregación. Es un llamado divino de parte de Dios. El hombre que hay aquí no fue llamado por ningún charlatán. El hombre que hay aquí fue llamado por Dios para servirle. Y por eso es que predicamos la palabra que agrada a Dios. Si esto fuera por el que habla más bonito, no, hombre, aquí estaría aquel cantante, un peloncito. ¿Verdad? Porque hablan bonito. Piensan que cantan bonito. Algunas veces predican y lo hacen mal, pero piensan que predican bonito. Y dicen, no, ya es mucho tiempo, y no, y ahora yo tengo que estar ahí arriba, yo tengo que guiar a esta grey. Ya se cree Pedro cuando el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Verdad? Pero el pastorado no es un antojo del corazón del hombre. El pastorado es un llamado divino. Yo estoy hablando de todos los tópicos y no los estoy hablando porque esté apuntado acá. Lo estoy hablando y tampoco no porque no tenga nada de qué hablar, porque tengo aquí recordatorios. Pero estoy hablando de lo que Dios pone en mi mente para que yo le diga, para que estemos en una iglesia ordenada. Toda la gente tiene que saber que este mueble que hay acá, que se llama púlpito, está en esta área de machimbre, de pino, pero en la Biblia le llama lugar santísimo, ¿sí? Y no es para mancillarlo con el vómito de ningún pecador, es para que suba aquel que tiene la aprobación del Dios Todopoderoso, aquel que Dios le ha dicho, este es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia. Amén. Pero dice que se les desapareció. No permitamos, iglesia, que el Señor se desaparezca de nuestra vista. Si ya llegó a su vida el Señor, agárrelo del brazo. Como la primera vez que yo volví a la iglesia evangélica, ya siendo un adulto de 43 años. Una viejita me vio porque el Señor me había sanado.
Dios fue bueno y me sanó. De un solo me evitó $13,000 de hospital en esa vez, ¿verdad? Porque eso me había costado la vez anterior. Y cuando yo bajé de mi carro, pues que mi esposa, las esposas tienen que hablar con sus esposos, tienen que hablarle pero con mansedumbre, no como viejas mandonas. Dígale que el gozo del Señor es una buena fortaleza. No le diga, si no te venís conmigo a la iglesia, no hay ni cena, mucho menos para Pancho. Déselo al Señor, hermano. Cuando yo bajaba de mi carro, porque mi esposa antes de salir me dijo, mijo, por favor, no se le olvide que le ha prometido al Señor que usted va a la iglesia. Y ese domingo fue mi primer domingo y yo nunca he faltado a un culto a la iglesia, a menos que no estén aquí en casa, pero donde quiera que estemos siempre vamos a una iglesia. Porque el dejar de congregarse, como muchos tienen por mala costumbre, hay condenación para el enfriamiento. Y un corazón frío es un hombre que vuelve como el perro a su propio vómito y como el chancho ya bien perfumado a revolcarse en el lodo. Lo dice la Biblia, yo no le estoy abusando de su paciencia, lo dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que el Señor desaparezca de nuestra vida? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Pablo. ¿Sí? O quien quiera que haya escrito la carta a los hebreos. Quien quiera que sea. Yo creo que ahí sí me hace falta ir al bíblico, ¿verdad? Para saber un poquito más y dejarlos a ustedes con la boca abierta aquí. ¡Wow! Este hermano Héctor sí sabe. No, mi hermano, yo lo único que sé que le quiero decir que si usted se porta bien, Cristo lo va a salvar. Amén. Gloria a Dios. Y se decían el uno al otro. No vaya a pensar que empezaron a decirse el uno al otro. Ya te diste cuenta cómo aquella vieja habla de vos y mira cómo canta en la iglesia. O sea, chismosos. No, empezaron a hablar y oigan lo que decían. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así que no abra el libro de sus chismes, abra las escrituras para edificar su vida y la vida del que habla con usted. Malintencionados hijos del diablo que malinterpretan a su negro corazón para transmitirle odio y rechazo a aquel que está pasando por un momento no muy bonito. Cuando mi mamá me pegaba como niño, yo me resentía y no mucho me agradaba. ¿Sí? Y no me agradaba tanto que a los 12 años yo le dije, porque me dijo, te voy a pegar, y yo fui a traer la paleta de la cocina y se la di. Máteme. Pero no tenía razón para pegarme, porque le habían corregido a mi hermano mayor y si le caía a él, me caía a mí también. Aunque no hiciera nada malo, me caía a mí también, como quien dice, para que no te vayas a estar riendo. Pero oiga lo que dice la Biblia. Aquellos hombres fueron redarguidos cuando Cristo les estaba recordando la palabra de Dios, las escrituras, y ahí se acordaron y dijeron, wow, sí, este es aquel que nos habló del libro de Isaías. Es aquel que nos habló de aquel hombre que plantó una viña. Y aquel hombre esperaba obtener uvas bien sabrosas, de aquellas dulces que venden en Navidad, ¿verdad? Cuando la gente, pues aunque no tenga dinero para uvas, ahí mira como el oso, como las garrotea, pero de que las lleva para la casa. Él quería producir uvas sabrosas, dulces, pero le produjo uvas silvestres, ácidas. Yo no sé si ustedes las han probado, yo sí. Y se pone la cara como que le han pegado una paliza a uno y está llorando de resentimiento. Así se frunce la cara. Aquellos hombres empezaron a hablar
de la bendición y se acordaron, oh sí, este es aquel que nos habló del profeta Daniel, este es aquel que nos habló de Jeremías, de Malaquías, y esta noche podemos hablar de Malaquías en cuanto a Malaquías 3:10, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, amén, aleluya. Aquellos hombres estaban felices conversando de la alegría que ellos tuvieron en la presencia del Señor allá en el monte de los olivos, allá en los montes donde él predicaba, allá en la orilla, en la ribera del mar de Galilea, cuando escuchaban aquellas bienaventuranzas. Qué bendición poder visitar esos lugares. Porque se imagina uno y se ubica inmediatamente, aquí probablemente estuvo el Señor Jesucristo diciéndole a aquellos, bienaventurados los mansos. Y dijo el Señor en su palabra que a los exaltados Él los iba a derribar y que a los humildes Él los iba a levantar. Así que busquemos las bienaventuranzas del Señor. ¿Cómo lo podemos conseguir? Perseverantes, obedientes, ¿sí? Haciendo las cosas ordenadamente para buscar la bendición de Dios, no el aplauso de los hombres, porque el aplauso del hombre confunde al corazón de los siervos del Señor. Muchos engreídos fracasaron precisamente por eso. Pero estos dos hombres, les vino el Espíritu Santo y les dijo, este es aquel que les predicaba allá en Galilea. Este es aquel que le decía, haced con los hombres como te gustaría que los hombres hicieran contigo. O sea, no dar mal por mal, sino que con el bien erradicar el mal, con la obediencia agradar a Dios y no con la hipocresía agradar al hombre. Amén. Gloria a Dios. De eso empezaron a decir, ¿cómo nos quebrantaba el corazón? ¿Se acordaron ahí cuando ellos escuchaban aquellas predicaciones del Señor Jesucristo? ¿Qué les recuerda a usted eso? ¿O será que los medios de comunicación, como le llaman ahora al Facebook y al YouTube, ¿verdad? Que desvelan a los muchachos todo el domingo en la noche y el lunes vienen al culto y no se les saca un amén, pero ni a cambio de $20. Y esto se los digo yo, jóvenes, para mí ustedes no son esforzados y valientes, son haraganes y perezosos, ¿sí? Eso es lo que son, demuéstrenmelo, que no son eso. Avergüencen al viejo. Dígale, usted está equivocado, porque yo sí soy victorioso, pero quiero ver con mis ojos esa victoria, ese gozo, esa alegría de venir a la presencia de Dios. Ciertamente que un predicador nunca sube buscando el aplauso de la congregación. Yo no subo buscando aplauso de la congregación. Yo no quiero ser importante, yo quiero ser obediente a la orden que Dios ha dado de predicar su evangelio, no omitiendo ni tilde alguna de lo que dice la palabra de Dios. Y aquellos hombres empezaron a hablar. Me imagino que terminaron llorando porque a donde dos se ponen de acuerdo para hablar de Dios, el Espíritu de Dios desciende y la preciosa unción llena las vidas de aquellos hombres o mujeres y van a sentir la presencia del mismo Dios en su vida. No va a haber tiempo para injuriar al hermano, a la hermana, al prójimo. Va a hacer falta tiempo para adorar el nombre de Dios en aquella intimidad. Así dice acá. ¿Lo están confesando ellos? Que el corazón se les quebrantaba recordando lo que Él ya les había dicho. Ahora Jesús los había dejado ahí porque Él ya sabía que la obra de Él había sido hecha. ¿Esa obra ya la hizo Cristo en usted, amada iglesia? ¿Será que se alegraría si la iglesia suspendiera un servicio un buen día de estos? ¿O extrañaría el venir a congregarse para estar en la presencia del Señor? Porque yo veo que cuando el pastor Fidel dice que al tener el templo vamos a tener cultos de lunes a lunes non-stop. Hacen unos por ahí.
Hasta una canción mundana dice: del tiempo que te quede libre, dedícalo a mí. Cuánto más al Señor que nos da la subsistencia, la supervivencia, la abundancia de bendición, la buena providencia, las provisiones, la salud. Gloria a Dios por ese milagro que Dios obró. Yo soy testigo cuando la ciencia dijo: no, aquí ya no hay vida, se acabó, se va para su casa para que la disfruten allá. La estamos disfrutando pero en vida, porque el Señor ha hecho la obra. Pero dígame usted, malintencionado, si usted cae con eso así, ¿el Señor será capaz de quererlo bendecir? Usted que se encarga de enlodar el nombre del Señor, como aquellos, ¿verdad?, que jugaban, estaban en la chiviada en el manto de Jesús, y el Hijo de Dios siendo crucificado, estaban riéndose del sacrificio. Y cuando usted no está haciendo las cosas conforme es la voluntad de Dios, usted está chiveando en el manto de Jesús. Está jugando dados, está jugando naipes, las cartas. Y no me diga que no las conoce, porque usted era tremendo chiveador. Evangélicos llamando a otros evangélicos de la iglesia para que los vayan a traer a Delaware porque andaban chiveando, y los limpiaron y no se dieron cuenta que el tanque estaba vacío. Yo quisiera que hasta le robaran el carro para que se le quite la maña. Y viene a la iglesia, hermano, el protemplo. No, hombre, 15 pesos un plato de carne asada, qué bar. Si las vacas están más caras. Sí, las vacas están caras. Pero en el casino le bajan toditito el cheque, se queda más triste que la Malinche de México cuando le iban a matar. Pero nomás agarra el siguiente cheque y va de regreso para Delaware. Porque en Delaware cuando gana, ahí no paga impuestos. Mejor venga y dígale al Señor: Señor, te ofrendo mi corazón. El Señor no le está pidiendo su dinero, el Señor le está pidiendo su corazón. Amén. Es vigilia. Pero sí, mi amada iglesia, yo quiero hablar porque el Señor Jesucristo les había predicado de toda la Biblia. Porque el Señor Jesucristo no predicó solamente los versículos que le convenían a él. El Señor Jesucristo le habló también de los proverbios, y cuando hablamos de los proverbios, yo quiero leerles a ustedes 4 proverbios. Espero en el Señor que sean de edificación para su vida. Porque ese es el propósito enteramente. Edificar la vida de la iglesia con la palabra de Dios, para que entendamos que el amor del sublime es tan grande que Él nos perdona toda ofensa, todo pecado, toda cosa mala. Al corazón arrepentido no lo va a despreciar el Señor. Proverbio 15 y su versículo 8. Si me ayuda la hermana por ahí para que la iglesia también lo pueda leer. Oiga lo que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Yo no le voy a hacer comentario alguno de esto, porque sé que usted tiene la sabiduría en Dios suficiente para interpretar el contenido de estos proverbios. Oiga lo que dice el 10, ahí mismo en el 15. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Hermanito, hombre, hijo de mi alma, pórtese bien. Aprenda, hombre. Del ojo del hombre nos escondemos, pero del ojo de Dios no. Dios no puede ser burlado. Bueno, y a este metiche viejo torpe, ¿qué le importa mi vida? Me importa su salvación. Su vida acá no me interesa. Su salvación sí. Porque el Señor dijo que les predicásemos el evangelio a toda criatura.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que fuesen salvos. Amén. En el mismo Proverbios 15, el versículo 31 y el 32, esta palabra es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Amén. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Todo lo que aquí se predica es con el sano propósito de presentarle al Señor Jesucristo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, con derecho a reclamar: yo tengo que ser salvo, Señor, porque yo he hecho conforme a tu voluntad. Yo me interesé por Deuteronomio 28 del 1 al 14. Y yo he tratado de hacer las cosas de la mejor manera. Yo necesito tu bendición. Tengo derecho a reclamar mi herencia eterna, la salvación de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y ya para que vayamos preparándonos para ir a tomar un cafecito, oiga lo que dice acá. Porque también el Señor se apareció. Y Pedro con los otros que estaban pescando no habían agarrado nada, ni sapos en las redes. Que créame que agarrar un sapo en una red cuando usted está pescando y vive de la pesca, agarrar un sapo, solo hace falta que hoy llegue un perro y le vaya a orinar la canilla. Porque eso es mala suerte. Anda tan torcido el ser humano que hasta esas cosas le suceden. Pero dice la palabra de Dios que Él se les apareció, ya resucitado, allá a la orilla del mar de Galilea. Y les preguntó: ¿tienen algo de comer? Y le dijeron: no, no nos ha caído, pero ni la lluvia. Y les dijo Él: echen la red a la derecha. Y echaron la red. Y de aquella noche que no habían pescado nada, cayeron 153 pescadores, me imagino que de mi estatura, no de mi peso porque ya voy por 170. Y cuando Pedro se dio cuenta que el Señor estaba ahí, porque lo reconoció por sus palabras y el hecho, dice que Pedro, me imagino que estaba en calzoncillos, ¿verdad? Porque dice que se ciñó la ropa. O sea, se puso los pantalones o la túnica y dijo: el Señor está acá y yo tengo que ser santo porque Él me ha dicho que yo sea santo. ¿Y por qué estos pisteros hijos del diablo, en lugar de ceñirse bien la ropa, se ponen las tangas más apretadas? Las mujeres andan comprando esos vestidos en caña 20, les llamo yo, porque son bien largos de atrás y cuando se pone de frente le llega hasta aquí. Ese es el vestido más ridículo que yo he visto en las modas. Y predicaba mi hermano el día miércoles, que Dios bendiga esa palabra, trayendo el mundo a la iglesia. La iglesia no necesita del mundo, el mundo necesita de la iglesia, pero una iglesia sin mancha, pura, sin arruga. Y algunas veces la palabra es dura, pero no lo digo para ofenderlo, lo digo porque quiero que nos vayamos hasta riendo en el rapto de la iglesia. La hicimos, brother, la hicimos, my dear sister. Amén. Pero si solamente está viniendo a la iglesia como el indígena que llevaba el cacaste con comales al templo, a la iglesia, a la basílica, los comales entraban a escuchar la misa, el que los vendía también, pero salían lo mismo. Salía a vender comales a un precio más alto para aquel bobo que se dejaba hacer bajado. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios, que me está hablando la verdad para beneficiar mi vida, yo la voy a rechazar con mi enojo? Recibámosla con gozo,
porque la corrección de Jehová es para salvación eterna. Amén. Pedro reconoció la santidad del Señor en aquel momento. Pedro reconoció la autoridad de Cristo. Y fíjese que Cristo no le dijo, mira vos desnudo, ponete la ropa. Solamente el Espíritu le redarguyó, le dijo, ahí está el mero jefe, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y él sintió en su corazón el agradar a Dios. Él agradó a Dios. No cuesta agradar a Dios. ¿O será que lo digo porque yo estoy viejo? Pero sabe que una vez en mi pueblo yo estaba jovencito y salieron unas famosas camisas de Sandro, un cuello ahí, y yo me compré 3 de un solo. Solo me medí una y no me las volví a poner nunca, porque me puse al espejo y me miraba vivitito homosexual y dije yo nací macho, gracias a Dios. ¿Eh? Chaparrito pero compensado, porque Dios me ha dado el discernimiento para yo entender verdaderamente cuál es el propósito de Dios cuando Dios me envía o me deja en algún lugar. Y eso es lo que yo busco. De lo demás Dios se encarga. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Ahora, para cerrar con broche de oro, yo sé que ningún predicador que suba a un estrado de Dios, al santuario, al púlpito, al micrófono o sin micrófono, porque mucha gente está enamorada del micrófono nada más. Yo estoy enamorado de la que me da de comer, que me sirve mi comida, porque se lo merece, porque no es rejega, no es peleonera, es una mujer sabia que aplica la Biblia para corregirme si yo estoy de bravucón algunas veces. Amén. Pero ¿qué tal usted? Tócame un pelo, vas a ver, hasta te voy a ver en tu país, ya vas a ver, malvado. Y en la iglesia se está zombatando, ahí cantando. Esos corazones no son entenebrecidos, esos son negros. ¿Sí? Y no lo digo por la raza, no me vaya a caer el YouTube diciendo que yo estoy hablando de racist. Pero la palabra de Dios tiene que predicarse para edificación. Porque un pueblo bien edificado no se va a caer. Podrá ser, como dijo mi hermano, derribados pero no destruidos. Porque algunas veces hay adversidades en la vida del cristiano, pero pobre aquel cristiano que no entienda que después de la tormenta viene la calma, viene la bendición, viene el gozo, porque ha sucedido en la vida. No es que la mujer me dejó, pero qué raro si ustedes van a la iglesia. Sí, si todos los cultos íbamos, pero el malvado sigue siendo mujeriego. O lo que es peor, la mujer sigue carmeleando. A Dios no lo va a agradar con su presencia acá. Pero si su presencia acá trae la santidad que agrada a Dios, gloria a Dios. Porque Dios le va a decir, este es mi hijo amado. En este yo tengo complacencia, a este yo lo quiero bendecir, este es obediente y por eso yo le voy a dar prosperidad en todo lo que él llegue a sus manos. ¿Ya lo leyó usted en la Biblia? La historia de Caleb. Con todo el derecho, aquel viejito de 85 años le dijo a Josué, oye, tengo 85, pero todavía tengo la valentía y soy gallardo y tengo la fuerza para pelear por lo que por ley me corresponde, porque no me lo heredaste tú, me lo dio Jehová. Amén. Pero Caleb le dijo a aquellos 10 chismosos, cobardes, malintencionados hijos del diablo, que llegaron teniéndole miedo a los gigantes. Si al gigante es al que más le va a costar agarrar a un chaparrito que se le mueve como rata en medio de los pies.
Y en cada pasón que pegue le va a practicar la destrucción de la langosta. La langosta es terrible, un pescado no la puede agarrar así de fácil por grande que sea. Pero el pescado tiene la sagacidad, la sabiduría, la inteligencia, y le hace una entrada y le quita una patita. Y otra entrada y otra patita. De tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Lo deja sin patas, lo deja sin tenazas, y buen provecho, mi amigo pez. Y esa es la vida de muchos cristianos. Poco a poco le van poniendo condición a Dios. Poco a poco se van apartando del camino. Poco a poco están viendo cómo se van consumiendo, pero siguen en su capricho. Yo soy como Jalisco, yo nunca pierdo, y si pierdo arrebato. No se preocupe por arrebatar usted, ocúpese de su salvación para ser arrebatado. Amén. Porque Cristo viene en cualquier momento. El mundo piensa que somos locos, que somos convencidos por algún alborotador. No, déjeme decirle que a mí ni para lustrarme los zapatos me han dado gato por liebre. No, yo he pagado mi lustre hasta que ya veo los zapatos brillosos. Si no, no pago, porque dice en Guatemala que músico pagado ya no toca buen son. Amén. Entonces ese es el propósito. Pero mire aquellos de la iglesia de Galacia, cuando Pablo les predicaba de agradar a Dios con santidad, con obediencia, aquellos gálatas ya le habían puesto atención a los chismosos, ya le habían puesto oídos a los Jesús solos, ya le habían puesto oídos a los testigos de Jehová, que usted no viene a la iglesia, pero gustosamente les abre la puerta el día sábado. No ha leído la Biblia, porque dice la Biblia que a eso no les digamos bienvenidos. A eso hay que decirle con toda claridad, y no trate de convencerlo, porque van a terminar ellos convenciéndolo a usted, porque ya me di cuenta que a usted no le gusta leer la Biblia. Lo van a terminar convenciendo ellos a usted, porque tienen casaca, decimos allá en mi pueblo, tienen labia, se la presentan bien. Y le van a preguntar si su pastor le deja a usted pintarrajearse, si el pastor le deja usar los taconzotes para subir a cantar, y usted le va a decir, no, al contrario, ¿cómo me regañan? No, pobrecita, usted tiene que venirse para el salón del reino. Para el salón del diablo se la quieren llevar. Amén. Pero a usted que anda de aventurero espiritual, porque no anda ni siquiera de cristiano evangélico, usted anda de aventurero espiritual, porque anda probando a ver en qué tapesco se sienta bien. Tapesco es una mesita chiquita donde ponen la piedra de moler allá en las fincas. Yo nací en una finca, ¿sí? Pero ya en el pueblo me quitaron los rejegos. Y ahí es a donde uno se da cuenta, amada iglesia, que vale la pena ser obediente a los llamamientos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Obediencia quiero y no sacrificio, porque de nada me sirve y en nada me ayuda que yo me esfuerce dejando un part-time para venirme a la iglesia, pero mi corazón no está glorificando al Señor, no está pensando en mi salvación, sino que está pensando en los 30 pesos que perdí esa noche del part-time. Déjeme refrescarle la memoria. Dice Mateo 6:33 que le busquemos a Dios primeramente y que Él nos va a quitar hasta la maña del part-time, porque nos va a bendecir. Amén. Me encontré con un brother por ahí que antes venía acá. Hermano, me dice que he estado tan ocupado que no he podido ir a la iglesia. No le vengo preguntando ni siquiera por qué no ha ido, porque no me hace falta verlo. No me dice que estoy yendo a otra. Bueno, si usted anda de aventurero espiritual, si usted anda como vikingo, si usted anda como aquellos invasores que llegaron a Centroamérica llevando corrupción, ese es asunto suyo. Yo sé a dónde estoy y sé a dónde estoy siendo educado para agradar a Dios. Así que grábese en su mente, si usted anda buscando aventuras espirituales en otra iglesia, para mí usted es un aventurero espiritual.
no llega ni siquiera al calificativo de cristiano evangélico. Y si tiene algún reclamo, reclámemelo, no hay problema. Y yo le voy a decir lo mismo. Amén. Y por eso ya le enseñé que todavía tiro bien las patadas, ¿no? Pues aquellos de Galacia estaban desvirtuando ya el caminar de la iglesia, ya metiendo herejías, ya queriendo meter mañas judaizantes en lo que era una iglesia de Jesucristo. Porque Pablo no llegó en el nombre de los judíos, Pablo llegó en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pablo no llegó predicando por conveniencia. Al contrario, le dijo a los Gálatas, a otras iglesias he tenido que pedirles para mantenerlos a ustedes. A ustedes yo no les he sido gravoso. O sea, no les he pedido nada. Solamente les he pedido que agarren el nombre de Dios y que lo pongan en su corazón, que lo fertilicen con la fe, con la obediencia, porque Dios les va a bendecir. Pero Pablo les preguntó, oigan, dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Porque lamentablemente a los seres humanos no nos gusta que nos digan rencos y no le queremos sacar el clavo del tacón al zapato. Hay solución, pero no la queremos, porque queremos que nuestra voluntad sea hecha a la perfección. No me diga renco y no le saco el clavo al tacón del zapato, ¿y qué? El pastor está, hermano, hermana, esta es la manera de agradar a Dios. No, esa no es la que yo creo. O sea, estamos en una congregación, pero queremos hacer las cosas individualmente a nuestro antojo y gana. Y no obra para bien. Por eso Pablo les dice bien claro, ¿se han vuelto mis enemigos por decirles la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, primeramente la verdad es Cristo. Otra verdad es de que si nosotros estamos en la iglesia pero andamos pecando, desagradando a Dios, entonces solamente hemos venido de visitantes médicos a la iglesia. A calentar la silla, pero salvos no vamos a ser. Y si el rapto de la iglesia sucede, bueno, ¿y yo por qué me quedé aquí? ¿Por tonto? Mis hermanos salvadoreños así, no es que este es tonto. ¿Sí? Porque estamos, dale, jule, mira, Cristo viene, Cristo te va a salvar, Cristo quiere llevarte. No, ¿y qué? Yo me voy cuando yo quiera. Sí, claro, claro. Ni para volar en avión es fácil últimamente por tanto chequeo del coronavirus, y ahora mucho menos en el rapto, que no es en avión. Ahí el ticket ya está pagado para aquel que va a ser hallado justo. Y esta es la noche de ponerse a cuentas con el justo, con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hasta aquí me ha traído el Señor. Doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad de predicar la palabra. Amada iglesia, esta palabra no se predica con el propósito de ofenderle sus sentimientos a nadie. Esta palabra se predica para enmarcar el pecado por su nombre, el pecado por el lugar a donde se comete, el pecado por la falta de conciencia